Está fallando el engranaje. Si usted no le pone un poquitito de Radio Caput, el engranaje va a seguir fallando. ¿Radio? Caput. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mate. Bueno, a ver. Ok. Sí. Esa, ¿no? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Un pueblo sin piernas, pero que camina. Estamos atrapados en la misma red. No vamos a quedarnos tirados en el piso sin intentarlo todas las veces que sea necesario. Una pared, por favor, no la dejes. Columna vertebral. Todos somos héroes anónimos. Que el miedo no sirva para perderlo todo. Este lugar, peleando con el corazón. Columna vertebral en Radio Caput. Buenas tardes, compañeros y compañeras, un martes más en Radio Caput haciendo columna vertebral. Hoy me toca un programa especial, hacerlo con invitados en vía Zoom y mi compañera Juana también, así que va a estar por Zoom. Esperemos que salga todo a la perfección. Este es el primer programa que voy a hacer de esta forma, así que bueno, vamos a tratar de ver que salga todo correctamente. Bueno, con calor, la verdad un día bastante soleado. Venimos de un fin de XXL, que bueno, algunos pueden aprovechar para tomarse unos días afuera. Quienes lo pudieron hacer, bienvenidos sea. Otros por ahí estuvieron en su casa haciendo algunos quehaceres y otros por ahí tuvieron que trabajarlo. Así que, bueno, espero que sea de la forma que haya sido, hayan podido disfrutar este fin de semana largo. Hoy tenemos el 25N, hemos visto movilizaciones en algunas provincias, sobre todo en la provincia de Corrientes. Acá en la capital federal también hubo algunas movilizaciones sobre el 25N, conmemorando un año más de la no violencia en cuestiones de género, así que como siempre nos sumamos a estas movilizaciones y estas marchas, siempre visibilizando la situación en cuestiones de género. Venimos también de un fin de semana polémico en cuestiones futbolísticas. A veces nos gusta tocar un poco lo que es el fútbol. La AFA le otorgó el campeonato a Rosario Central, para algunos bien, para otros no tan bien y para otros pésimamente, decidido en escritorio. Ahí hubo algunas polémicas con Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón y la participación. Bueno, ya me dicen que tenemos a mi compañera Juana vía Zoom, así que buenas tardes, Juana, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? A ver Bien, che, me hice la rata. Bueno, no importa, acá no vas a perder el premio, Juana. Bueno, esa es la idea, no perder el premio, che, por eso acá estamos firmes como rulo de estatua. Che, no escuché lo primero que dijiste. Desde luego que buenas tardes a toda la gente que tan amablemente nos sigue y que a veces nos tira las orejas. Ajá, es verdad. No sé si estabas comentando, si comentaste del aniversario del fallecimiento del Diego, que recién estaba arrancando a hablar de fútbol. Había mencionado que tuvimos un fin de semana XL, Juana, que sí, nos tocó a
a las personas disfrutarlo de diferentes maneras, algunos yéndose un ratito a un mini verano, otros por ahí a quehaceres domésticos y otros por ahí les tocó trabajar. Así que, pero todos disfrutando de un fin de semana que estuvo muy bonito en términos de climatológicos. Y después mencioné el 25N con algunas movilizaciones en diferentes puntos del país, sobre todo en Corrientes, donde se está ahí celebrando una multitudinaria marcha, recordando un año más de la no violencia en términos de cuestiones de género. Así que Sí. hubo también algunas movilizaciones acá en la capital federal. Así que bueno, y estaba arrancando un poquitito a hablar de las cuestiones futbolísticas, de este campeonato que la AFA le cedió a Rosario Central, para algunos justo, para otros no tanto, y para otros fue pésimo, y hablan ahí de una corrupción. Es más, en las últimas horas Chiqui Mafia es muy nombrado en muchos ámbitos futbolísticos, y es más, han salido a pintar por diferentes paredones del país a los campeones mundiales, a tacharle la cara o a poner que están con la mafia de la AFA y demás por el campeonato que le dieron a Rosario Central. Y claramente hoy, 5 años de la partida del eterno, de la mano de Dios, del glorioso Diego Armando Maradona. Tal cual. Yo, mirá, me hago a veces alguna composición de lugar. Hace muchos años escuchaba a la gente de clase media, Uh-huh. que algunos que lo detestaban, ¿viste? Lo detestaban. Pero me lo quiero imaginar hoy Uf. con la lucidez que tenía en algunos tiempos y cuando ya estaba perdiendo esa lucidez, cómo los dejaba girando como calecitas, tal cual hace Charly García, ¿viste? Sí, sí. Cómo yo creo que les haría recordar lo que significa la palabra, por ejemplo, soberanía, que evidentemente se perdió en el tiempo, se diluyó. La palabra mafia que vos estás nombrando, Uh-huh. hoy por hoy creo que tomó un estatus, como que ser mafioso es como que estamos en la época de Al Capone, es algo extraordinario el que llega a ese lugar, ¿no? Que te digan mafioso ya no se ve tan mal, al contrario, sos un vivo bárbaro. Sí, son cosas que suelen pasar en nuestra sociedad, pareciera, ¿no? Sí, Como que ya lo hemos sí, naturalizado, algo que no debería ser natural. Pero bueno, sí. igual hay diferencias o sentimientos encontrados, Juana, porque hay gente que está muy a favor de lo que hizo la AFA, que es la Asociación de Fútbol Argentino. Tengamos en cuenta que Sí. Rosario Central salió primero en la tabla anual, por lo tanto es un equipo al que hay que reconocerle que fue superior al resto. Pero bueno, se cambiaron las reglas del juego en el final, ¿no? Mencionando a Rosario Central como campeón del fútbol argentino y a posteriori, ahora que se está dando los playoffs o el reducido, por llamarlo de alguna manera, tendrá otro campeón del fútbol argentino, en el cual ya Rosario Central dejó de competir porque perdió frente a Estudiantes de La Plata, con quien el presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, mencionó que no estaba de acuerdo con darle el campeonato a Rosario Central. Los jugadores de Estudiantes de La Plata le dieron la espalda en ese pasillo que debían armarle para el campeón Rosario Central. Así que hay ahí ahora una disputa que torna o roza lo político, porque también mencionan que esta clase de corrupción o esta mafia que hay también viene por parte de la política. Entonces vos decís, bueno, creo que lo mencionamos el programa pasado en donde sacamos una frase de Cristina que ella mencionaba, que todo tiene que ver con todo. Acá están queriendo decir que todo tiene que ver con todo, y Javier Milei está exponiendo las diferencias que tiene contra el presidente de la AFA, el Chiquitapia, y también soslaya por ahí la mafia o las irregularidades que se están dando en el fútbol argentino.
Y después, bueno, la vicepresidenta de Rosario Central salió a pegarle a Lionel Messi sin ninguna necesidad, porque Messi ni debe saber ni qué está pasando hoy en día con estas cosas. Pero bueno, son cosas que nos vienen tocando, ¿no? Y con algo que nos gusta tanto a los argentinos, que es el fútbol. Sí, la verdad que en eso están todos de acuerdo. Ya sea que no entiendas mucho, Ujú. alguien grita gol y vos decís, qué bueno, un gol. Pero yo soy una de esas, porque no caso una, pero bueno, me pongo contenta cuando alguno se pone contento porque ganó su partido, Pero, su equipo, digamos. pero Pero bueno, vos sabés sí. que, sí, decime, Bueno, decime. justo hoy que vamos a hablar sobre soberanía, Juana, ¿no? Es un programa Vamos a hablar que de vamos... soberanía. Ujú. Y sabés que hoy 25, el Día de la Soberanía, es el día 20, ¿no? Ujú. Batalla de obligado, bueno. Pero vamos a tratar con David, que es el compañero que se va a unir a nosotros en minutos más. Ujú. Vamos a tratar de evaluar hoy el significado de la soberanía, si la gente entiende qué es la soberanía y qué pasa dentro del peronismo con esa palabra, ¿no? Si quedó olvidada, si no se sabe cómo gestionar o si no se interesa, no interesa gestionar la soberanía, pero hay una realidad, la soberanía nunca puede estar en un encuadre de una empresa, por Ujú. ejemplo. La soberanía no es una empresa, si lo Ujú. vas a mirar, no, la soberanía es el Estado y el Estado no es empresa, no debería ser, ¿no? Ujú. Entonces vamos a tratar de hablar con este chico, con este compañero peronista, Bien. sobre esos temas. Y sabés también que quería recordarte que hoy también se conmemora la independencia del Paraguay de la República Argentina. Ah, Así que esas cosas ahí, viste, que quedan medio olvidados. También es el día de la Marina Mercante, bueno, viste, esas cosas ese es otro quilombo. El tema de las fuerzas Juana, está un capítulo, sí. mencionaron como ministro hace... Es más, no sé si todavía juró, creo que no ha jurado todavía, pero Sí. han mencionado como ministro en lugar de Petri a un militar en actividad. Y eso Sí, está trayendo controversias porque debería estar fuera ya de... sí. Pero bueno, son temas que también Bueno, pero vamos a ir hablando. esto es parte, yo creo que es parte de esa palabra soberanía que está tan confundida, no se sabe realmente para dónde, es decir, dónde están parados, las patas a dónde tienen que anclar, porque además, bueno, más allá de que haya sido hijo de un represor, Ujú. que no vamos a decir que los delitos se heredan, Ujú. pero es una de las personas que defiende el genocidio, así que bueno, qué sé yo, ¿viste? Está muy complicado, aparentemente, vamos a tener que estar muy alertas. Yo lo único que espero que no haya muerto en las calles, Ujú. porque se vienen enredadas por lo que vos estás viendo, todo lo que se quiere implementar desde Lo, la fuerza, desde... ¿Vos viste lo que pasó hoy en el tren Sarmiento, Juana? Un medio de transporte que nosotros solemos utilizar. Sí, no, hoy no pude ver nada porque Bueno, anduve complicadísima. ¿Qué le pasó? retrasado nuevamente el servicio, Ah, no, juntando olvídate. mucha bronca, la gente viajando mal como Sí, siempre, pero bueno, se empiezan a expresar y hay quienes mencionan que esto podría estar hasta orquestado para elevar la bronca de la gente, ¿no? Bueno, esperemos que no mira, sea así. vos suponete, pero viste que yo te mandé el cronograma Ujú. del tren Sarmiento. Sí, sí, sí. Hay un corte de servicios porque hubo que sacar también muchos servicios. La gente
sube como si fueran sardinas. Ujú. Yo cuando salgo, yo entro a la radio a las 6 de la tarde, bueno, Sí, pero antes salía a las 3, sí, ahora tengo que salir a las 2. Y claro. el día del descarrilo, yo salía a la 1 de la tarde. Ujú. ¿Y sabés a qué hora vuelvo? A Moreno, a Catonas, vuelvo 9:30, 10 menos 20 de la Claro, noche. bastante. Entonces, así viaja la gente. Yo esto lo hago una vez por semana ahora, porque no tengo que ir a trabajar, pero la gente trabaja. Bueno, todo esto que nosotros acabamos de mencionar en esta previa, vamos a tener la posibilidad de hablar con David Acuña, historiador, Ah, colaborador de perfecto. portales periodísticos como Infanativa y Pía Global. Es militante peronista, como vos bien lo mencionaste, Juana, y creo Sí, que todo lo que nosotros mencionamos ya lo tenemos en comunicación, y creo que todo lo que nosotros bueno, mencionamos, Juana, vamos a poder hablarlo con él porque creo que hace a nuestra soberanía. ¿Qué tal, David? Buenas tardes, ¿cómo estás? exactamente. Hola, ¿qué tal, compañeros? ¿Cómo les va? ¿Bien? ¿Qué Muy, tal, David? muy bien, David, por suerte. Bueno, hacíamos una pequeña introducción de lo que fue el fin de semana y algunas situaciones que se vienen atravesando y que nosotros nos tomamos una palabra de Cristina que dijo hace mucho tiempo, Cristina Fernández de Kirchner, en donde mencionó que todo tenía que ver con todo, y nosotros justamente contigo vamos a hablar un poco de lo que es la soberanía, y creemos que todo tiene que ver con todo, porque el fin de semana hubo una explosión en términos de discrepancias por lo que pasó con la AFA y el otorgarle la premiación a Rosario Central en el fútbol. Y eso también a nosotros nos parece que es parte de nuestra soberanía, porque ahora se menciona como que hay corrupción en todos lados, todo es corrupto, y que tenemos que mirar hacia otros horizontes que supuestamente vienen a traernos ese manto de, no sé, de sabiduría, de honestidad y demás, cuando tienen problemas también en sus propios países. Lo estamos diciendo sobre todo por lo que es los Estados Unidos y demás, que buscaría siempre darnos alguna clase de moralidad al pueblo argentino. ¿Vos cómo ves toda esta situación en término país y lo que nos viene pasando estos últimos 6 años por lo menos? Bueno, desde ya que en la misma frase, nombrar moral y Estados Unidos es como que no va, ¿no? Ujú. Eso como para empezar. Si hay un país corrupto, criminal y que no se atiene al derecho internacional es justamente los Estados Unidos. Así Ujú. que me voy a evitar de hablar de la moralidad de ese país porque hay sobradas pruebas históricas y del presente también, ¿no? Bien. Solamente nombro una, Ujú. la- el hecho constante de estar armando al pueblo de Israel, al Estado de Israel para perpetrar un genocidio. Ya eso debería ser una muestra de lo que es. Bien. Pero con respecto a nuestro país, la cuestión de la corrupción es intrínseca a un sistema que, desde mi punto de vista, hace a la colonialidad. Ujú. No somos un país soberano. Entonces, la existencia de constante fuga de capitales, endeudamientos perpetuos, negociados, constantes privatizaciones, a mí me parece que no hay nada de eso que se sostenga por derecha, digamos, ¿no? Por dentro de los cánones que uno esperaría que una república más o menos democrática se llevara adelante. Digo, porque ¿cuál es el interés de que exista constantemente una deuda que es impagable y que los capitales que supuestamente vienen a radicarse en el país se vayan, que no se genere trabajo cuando dicen que lo van a hacer? Entonces, si vos ves que lo que proclaman nunca se hace, tiendo a pensar que no es una equivocación, que no es un acto de mera corrupción, sino que es así. Digo, no hay otra forma de describirlo, ¿no? Entonces, en vez de ponernos a discutir si la hermana del presidente se lleva el 3% por esto, si otro funcionario se queda con los vueltos, si el presidente está implicado en un caso de malversación y estafa como el de Libra,
yo tendería a pensar que es el gobierno en sí tiene un modelo que no cierra sin estos actos de corrupción, mal llamados corrupción, porque no son algo esporádico, ¿no? Sino que son un mismo acto, una misma política de gobierno. Entonces, yo tendría más cuidado con esa palabra, ¿no? Ujú. No es algo que no es un zafado, ¿no? Ningún funcionario de este gobierno es un zafado que hizo algo, sino que responde a una lógica. La consigna que el peronismo, no quiero decir buscó instalar, pero por ahí sería la palabra adecuada, buscó instalar de patria sí, colonia no, en las últimas campañas electorales. ¿Vos creés que está bien fundamentado o solamente quedó en un eslogan y que por ahí la sociedad no termina de entender cuál es la discusión de fondo sobre la soberanía que vos estás mencionando? El problema es que es un eslogan, Ujú. porque un proyecto concreto a la población y que el pueblo entienda que el convite que en todo caso le hacía el peronismo es a cambiar la realidad inmediata y el futuro mediato, ¿no? El hecho de proclamar tener fuerza o que hay que frenar al gobierno no son actos o proclamas propositivas, ¿no? Me parece que el común de la gente quiere escuchar de cómo se genera el trabajo, cómo lo vamos a hacer, eh, cómo va a afectar a- a mi futuro la deuda externa o cómo no lo va a afectar. ¿Vamos a pagarla? ¿No vamos a pagarla? ¿Quién lo va a hacer? Ese tipo de cuestiones me parece que el común de los mortales es lo que quiere escuchar, ¿no? ¿Cómo hacemos para llegar a fin de mes? Ujú. ¿Cómo bajamos la inflación? Si los índices que dice el gobierno son reales, ¿por qué lo logró hacer y el gobierno anterior no? ¿De qué forma? ¿Qué costo? Digo, esos son los verdaderos debates, más allá de los eslogan o los nombres que se pongan en alianzas electorales, ¿no? Me parece que pasa por ahí la cosa. Ujú. Juana, ¿alguna pregunta para David? Sí, no, yo lo que le quería preguntar a David es que partiendo de la soberanía, de cuando uno habla del concepto de la soberanía, donde el poder creo que es absoluto del Estado, eh, refiere que es imposible transferir los recursos del país. ¿Qué pasa? Que eso en el Congreso no se respeta y se acepta todo lo que se aceptó hasta ahora, y no solo este gobierno. ¿Por qué se llega a eso? No hay leyes realmente donde eso esté fundamentado y que no se permita transferir los recursos del país, Ujú. que ya se sabe que no le hace bien a ningún país, y más de la manera que nosotros transferimos. Las ganancias no son para nosotros. El trabajo no se le da a la gente de acá. Son muy escasas las personas que, por ejemplo, trabajan en las minas de litio, en las minas de oro, son escasísimas. Bueno, ¿qué pasa? Eh, Porque yo creo que todas las personas que ocupan una banca en el Congreso, senadores, diputados, son gente que por lo menos está preparada, que sabe de qué concepto se está hablando. Bueno, evidentemente no se respeta. Sí, sí, David, no sé si te quedó el concepto por ahí que Juana quiere Sí, explicarnos. sí, 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 me queda claro. Eh, yo creo que no tiene que ver con una cuestión de la legalidad o la no legalidad eh, y de las instituciones como el Congreso. Para eso, primero aclarar que
la transferencia brutal de nuestros recursos y trabajo argentino están garantizados por la reforma constitucional del 94, en la cual se le transfirió a las provincias muchos de esos controles, sobre todo del subsuelo y los recursos que antes tenía la nación. Pero por otro lado, la democracia que vivimos nosotros es una democracia de posguerra, ¿no? Hemos sido vencidos por una potencia extranjera que es Gran Bretaña, que ocupa gran parte de nuestro territorio, no solamente casi los 16.000 kilómetros cuadrados que son los archipiélagos de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich, sino que el área circundante y la entrada a la Antártida, casi la tercera parte, de si uno se lo pone a pensar de nuestro territorio, contando el agua está bajo control colonial. Ahí te perdimos un poquitito, David. Sí. Sí, bueno, lo perdimos ahí un poquitito a David. Ahora vamos a tratar de reconectar. Pero, sí, sí, ahí desde la producción me dicen... Y al mismo tiempo, una democracia entre muchos. Sí, ahí Juana vamos a tratar de reconectar con David telefónicamente, a ver si Exactamente, a sí, ver si podemos sí, telefónicamente mejor. mejorar la comunicación. Porque también le quiero preguntar sobre el RIGI, que es algo que Claro. entiendo que afecta a nuestro país en términos de soberanía. Así que estaría bueno que David nos baje algún concepto sobre esa situación y ver de qué forma, saber de qué forma nos afecta, ya que Milei insiste en mandar al Congreso a que se debata y se discuta claramente la explotación minera, ¿no?, en nuestro país. Así que bueno, como vos mencionabas, son nuestros recursos, Juana, que se los llevan otros países, explotan nuestros recursos y lamentablemente nosotros acá nos quedamos sin poder ganar u obtener sobre esa explotación algo que lo beneficie a nuestro pueblo. Así que son ahí conceptos o cositas que uno va a querer preguntarle a David. Bueno, ahí lo tenemos en comunicación a David. ¿Qué tal, David? ¿Ahí nos podés escuchar mejor? Sí, disculpen, parece que estoy en una zona de poca conectividad. Buenísimo. Bueno, No hay problema, seguimos la charla. No, les comentaba que para mí no es una cuestión solo de institucionalidad, aunque hay que reconocer que la Constitución del 94 transfirió a las provincias recursos que antes eran de toda la nación y que sufrimos una situación colonial de posguerra donde tenemos un país como Gran Bretaña que ocupa buena parte de nuestro territorio y una ley que es la de Martínez de Oz, la que regula las entidades financieras, que permite, junto a las otras dos cosas, un combo explosivo que hace que la riqueza argentina se drene al exterior. En la medida que la clase política de cualquier partido, no importa, no revea esa situación, derogue la ley, genere un Estado de Derecho acorde a la defensa de nuestros recursos, y se ponga realmente los pantalones largos para enfrentar la situación colonial, va a ser recurrente que todo el trabajo argentino se drene en forma de recursos y capitales al exterior. Uh-huh. ¿Por qué? Porque somos somos un país colonial, no hay que entenderlo por ese lado. Sí. Sí. David, ahí el RIGI tiene... Colonizado, no colonial. Yo no me considero colonial, estoy colonizada por este bicho del capitalismo del norte, pero bueno, sí. Sigamos. David, ahí el RIGI, ¿cuánto tiene que ver de esto también, de esta colonización que estamos hablando?
Porque es un... Bueno, el RIGI, Sí. sí. El RIGI lo que no hace, lo que hace es poner en blanco sobre negro una situación previa y en todo caso facilitarlo, pero digo, desarmando controles y posibilidades que el Estado fiscalice. Pero mucho antes de Milei, el Estado ya había perdido soberanía sobre el control de pesos, medidas, puertos, elevación de granos. Digo, para nombrar algunos, tenemos más de 200 puertos en la vía troncal navegable, que es el Paraná, mal llamada hidrovía, que están en manos de empresas extranjeras, ¿no? De capital extranjeros y muchos de aquellas empresas con capital mixto de otros países, ¿no? De estados de otros países. Entonces, entiendo la queja y el dolor que tenemos con este gobierno, pero hay que entender que es una situación previa que este gobierno solo agudiza. Digo, la transferencia de recursos vía el Paraná es una concesión que dio Carlos Menem y que se renovó en el 2010. Digo, en el 2010 no estaba ni Milei ni Macri, ¿no? Estábamos festejando el bicentenario y al mismo tiempo se renovaba la concesión privada sobre el dragado y el control del Paraná. Bien. Es así. ¿Cuánto de esto tiene que ver el peronismo? Porque acabas de mencionar, che, en el 2010 y se vuelve y se renovó nuevamente. Bueno, ¿cuánto tiene que ver de esto el peronismo? Bueno, tiene que ver todo, porque yo no le pido al gobierno actual que recapacite o piense de otra forma. Claro. Yo lo que sí le pido al peronismo, que tiene una tradición de acercarse a los sectores populares, de recostarse sobre los trabajadores, que vuelva sobre lo mejor de su tradición, ¿no? Que le viene dando la espalda hace rato, justamente a tener un programa de abajo, bien plebeyo. O sea, el primer peronismo, el del 45 al 55, si algo se destacó es por ser profundamente antiimperialista, ¿no? Entonces, eso de querer ser amigo de los yanquis, como hace unos días proponía Felipe Solá, o constantemente nos recuerda a Guillermo Moreno, digo, para nombrar de sectores disímiles, sí. O a veces Cristina cuando habla de un capitalismo normal, y es inviable. Mientras más estemos cercanos a los Estados Unidos, la independencia no es posible. Y con esto no estoy diciendo que tenemos que alinearnos o subordinarnos a otros países. Creo que hay alternativas de poder tener una relación madura con muchos países del mundo y no un alineamiento constante con solamente uno de ellos. Hasta sería una razón matemática no alinearnos con Estados Unidos o con un solo país. Digo, en vez de tener políticas comerciales y de intercambio con uno solo, digo, uno ganaría teniendo más clientes, por ponerlo en esos términos, ¿no? Hasta sería algo racional. Pero bueno, volviendo a lo que vos decís, creo que el peronismo, al haber dejado de concebirse a sí mismo como un movimiento de liberación nacional y priorizar una mirada partidaria, entró en el juego de una democracia restringida con la cual no se come, no se educa, no se llega a fin de mes, la gente se desafecta del voto, la mitad de la población no fue a votar. Y bueno, y después, entre lo que hay y lo que nadie propone, y bueno, la gente vota algo. Yo no le voy a cargar nunca la culpa sobre las elecciones del pueblo. El pueblo termina eligiendo lo que puede. Bien, nosotros entendemos cuando hablamos de peronismo que el peronismo tiene una base muy concreta de que sin independencia económica, sin soberanía, muy difícilmente se pueda lograr la tan ansiada justicia social. ¿Qué tan lejos de eso estamos o qué tan lejos de reconstrucción en términos políticos estamos
de volver a ese camino, o definitivamente no hay algo que en el horizonte nos diga, che, vamos camino a reconstruirnos, o vamos camino a tener un candidato o una candidata a que nos guíe en los próximos años? Porque al parecer la motosierra viene cortando con cualquier puente que podamos empezar a construir o que querramos construir, ¿no? Desde las bases en pos de esa tan ansiada justicia social. ¿Vos cómo lo ves eso? ¿Cómo lo notás? Mirá, yo creo que la última vez que el peronismo tuvo un programa, por así decirlo, puntos en los cuales los quiso consensuar con la sociedad, fueron los 26 puntos de Baldini y la CGT. Luego de eso hubo un enamoramiento profundo de la institucionalidad republicana, que creo que con Néstor Kirchner se llevó a la tensión máxima positiva en la cual este sistema nos puede dar algo a nosotros. Milei es la antípoda, es la tensión máxima que puede lograr este sistema, recortándonos todos los derechos y todo lo que podemos lograr en términos de felicidad material. Ambos presidentes, Néstor Kirchner y Milei, en algo se parecen, llevaron al máximo el sistema. Ahora, tanto para ir hacia la derecha fascistoide como plantea Milei, como para ir a un proceso mucho más positivo de liberación, hay que romper con el sistema. Me parece que yo no veo otro camino. Y en la medida que la clase política solamente entienda el desarrollo en clave electoral, y estamos sonados, ¿no? Porque me parece que no niego el tema de lo electoral y el voto, pero no es lo único por lo cual se expresa la democracia. Bueno, es un concepto para pensar. Sí, perdón, Juana, decías. No, yo le pregunto a David, hablamos de la clase política, ¿no? Hablamos de los dirigentes, que esa gente que parece no entender, o no sé si cuando llegan al lugar que llegan, es decir, a ese puesto de dirigente, se olvidan y se quedan con eso de contar los votos o ganar los votos. Pero ese ganar los votos tiene que ver con la gente que va a votar. Bueno, ¿qué pasa con esa gente que va a votar, que cada vez no solo perdió poder adquisitivo, perdió el estar en una escuela, el instruirse, más allá de lo que podemos hablar, de las redes, de que te idiotizan, todo lo que vos quieras? Pero esa gente está tan alienada que ¿Cómo podría recuperar ese poder crítico, ese pensamiento crítico y decir, hoy esto así no va? Yo a veces pienso que eso es algo que está un poco lejos. Y cuando miro, por ejemplo, por mirar algo, Misiones, las personas que trabajan en los yerbatales, las personas que perdieron los cultivos de yerba mate y de café, la mayoría de esas quintas, creo que le llaman quintas, sí, son personas que votaron este modelo. Sigo igualmente sin hablar del modelo de Milei ni criticar porque votaron este modelo. Llegaron a votar a este modelo porque, bueno, hubieron un montón de cosas que hicieron que no tuviera frutos ese trabajo que venían haciendo y con mucho sacrificio. El que no hace ese trabajo no tiene ni idea. Como se les metió tanto esto de los emprendedores, etcétera, etcétera, cambiaron la yerba por ejemplo, cultivo de pepinos, y se lo tienen que dar a los chanchos ahora, porque tampoco todo el mundo está vendiendo pepino y te lo comes vos o se lo comen los chanchos. Bueno, la mayoría de las personas que pudieron y conseguir otra cosa y venden las parcelas a menos de la mitad de lo que valen. Ahora, ¿cómo recomponés eso?
porque esa gente no piensa que el peronismo los va a sacar adelante. ¿Qué es lo que le pasó a este sistema, a este peronismo, kirchnerismo, que sinceramente lo digo desde un lugar de no entenderlo, más allá que lo voté 2 veces nada más? Bueno, ¿qué le pasaba a los trabajadores y al campo popular antes de Perón, digamos? Creo que si bien no hay analogías en la historia, que los momentos no se repiten, sí creo que el estado natural de la Argentina y de gran parte de América Latina se parece más al momento que estamos viviendo que a lo que se llamó la década ganada o el primer peronismo. Tanto Perón como Néstor Kirchner han sido anomalías en el desarrollo de la nación. Desde que la Argentina es Argentina, por lo menos desde 1880 en adelante, sacando esos 2 momentos, siempre fue gobernada por sus dueños, los dueños de la tierra, los dueños del poder. Ahora, creo que la historia también está hecha de momentos en los cuales parece que está todo calmo, parece que no pasa nada y hay algo que enciende las pasiones generales y puede venir el cambio. Por ejemplo, en nuestra contemporaneidad, el diciembre del 2001, nadie esperaba un estallido. A principio de ese diciembre, me acuerdo que la CTA estaba llevando adelante un hecho que se llamaba el frenapo, ¿no? Que había que votar popularmente por la pobreza. Y a los días, la gente en la calle decidiendo que un presidente se tenía que ir, se fuese y se fueron 5 más. Yo creo que hay momentos en que la historia se condensa, ¿no? Como que como que se acelera. Hay acelerantes que provocan ciertos cambios. Ahora, esos cambios no se vienen de la nada, no es que se abre el cielo y alguna fuerza inmanente genera el cambio. Atrás de eso hay sedimentación militante, hay voluntad de querer cambiar las cosas, que siempre la militancia en la historia son grupos minoritarios con respecto a la cantidad de población de un país. Eso siempre es así. Ahora, ¿qué es lo que le pasó a la gente? Yo no creo que... yo creo que los dirigentes son expresión del pueblo que los elige y que las masas sociales valen por sus dirigentes. No siempre, para mí, hay pueblo. Hay pueblo cuando esa masa decide ser pueblo. Digo, en los momentos que la masa social tiene un proyecto que la libera, que se encarna tal vez en algún dirigente, va para adelante y produce los cambios. En el mientras tanto, hay un desorden de individualidades, de griteríos, de expresiones que solo a veces van por lo electoral, pero también por la violencia social que no cambian los status quo. Y la dirigencia, lamentablemente, a la que estamos asistiendo, pareciera, ¿no?, que está más preocupada por un internismo, producto de no debatir un proyecto de verdad, y que tiende en todo caso a pelearse por los cargos, porque no le queda otra, ¿no? Si no hay proyecto político, si no hay convocatoria al pueblo, lo que queda es su preservación como clase política y su reproducción. En ese punto, solo en ese punto, Milei la pegó. Digo, acá hay una casta, graciosamente él también pertenece a ella, pero identifica un sector de la población que el resto del pueblo dice, estos no son como nosotros, no viven como nosotros, no viven de lo que nosotros también hacemos, son otra cosa, ganan diferente, llegan a fin de mes, se empilchan diferente, tienen redes sociales que expresan cosas diferentes. Bueno, en la medida que la clase social no se parezca al pueblo que quiere dirigir o conducir o gobernar, seguiremos en esta maraña. Aún así, yo creo que siempre hay posibilidades, ¿no? Que haya gente que de avanzada edad todos los miércoles quiera ir a expresarse al Congreso,
y las compañeras tosudamente se encuentren en espacios feministas, que los mismos hinchas de fútbol, tanto en la cancha como en la calle, repudien la agresión a los viejos. A mí esas cosas me parecen positivas. Es donde hay que cimentar el cambio social. Si no lo hacemos nosotros, yo no le quiero pedir al peronismo ni a ningún dirigente aquello que yo no estoy capacitado o que no quiero hacer. No quiero delegar, ¿viste? Entonces, me parece que la única que queda, o por lo menos lo digo para mí, es militar políticamente. En esa, bueno, mencionaste por ahí algunos estadios, yo creo que estamos en uno de ellos, donde hoy la dirigencia solo se está peleando por ver qué cargo ocupan en términos individuales y no mucho más que eso, sin un proyecto político real, en donde no hay una interpelación social. Y sacándote de eso, te quería preguntar, ¿cómo la militancia, porque militantes políticos sigue habiendo, son una minoría hoy, por ahí diezmada o fracturada por situaciones que se fueron dando, pero cómo desde la militancia se puede empezar a interpelar a una sociedad que está en el son todos iguales, o hay dos por ahí núcleos duros hoy, que debe ser un 20% de peronismo barra kirchnerismo, y un 20% pro libertario, y después tenés un 60% que le parece que todo es lo mismo. Bueno, ¿cómo se interpela ese 60%? Pues tengamos en cuenta que de 30 y pico de millones de argentinos con posibilidad de votar, 16 no fueron a votar, 16 millones no fueron a votar, casi un 50% del padrón electoral. Bueno, ¿cómo interpelás a esa sociedad para decirle, che, todo no es lo mismo? Che, necesitamos un proyecto de país con crecimiento colectivo. Eso del individualismo es una mentira. Ese que el que se salva solo es una mentira. Bueno, ¿cómo encontramos el discurso para ello? ¿Cómo empezamos a encauzar un proyecto de país que la verdad que uno sabe, ¿no? Construir por ahí te cuesta años y destruirlo por ahí te cuesta horas. Bueno, ¿qué nos está pasando que no estamos encontrando ese armado, ese entretejido social solidario que nos caracteriza como pueblo? Bueno, casi que diste la respuesta sin saberlo, tal vez. Si vos decís que hay un 20% que está de acuerdo en forma amplia con el modelo social que vivimos, hay otro 20% que está de alguna forma alineado a la oposición que representa el peronismo y otros grupos, lo que hay que decirle al 60% restante que hay un enemigo, que no necesariamente son esos dos grupos, pero que pueden serlo, y que ese enemigo es enemigo de la patria, que son los grupos económicos, que es Gran Bretaña, que son los Estados Unidos, pero decirlo con bien clarito, o sea, mostrar que son los grupos económicos, que es el capital internacional, que se lleva el trabajo argentino, y que dándole pelea a ese capital se puede pensar una patria diferente, que no es el camino solamente de ir a votar por el mal menor o porque no me gusta la actitud de uno u otro, si uno hace un Movistar Arena u otro baile en el balcón. Estas son tonterías de demás, ¿no? A mí me parece que la militancia lo que tiene que hacer es señalar con letras claras, con nombre y apellido, quién es el enemigo de la patria, accionar contra ellos, tratarle de no darle gobernabilidad. Es mentira que hay que esperar tu turno electoral para expresarte. Es mentira que hay que darle gobernabilidad democrática a quien gana en las urnas. ¿A cuál? A ese porcentaje ínfimo que vos hacías referencia. No, hay una gran parte del país que está desafectada de esa mentira. Que no, lo que pasa es que ha sido desafectada en términos individuales, no que se ha puesto de acuerdo para no ir a votar. Bueno, hay que tratar de articularla,
de volver a darle un horizonte de que las cosas son posibles, y darle una organicidad. No se trata de enamorarlas o convencerlas, sino darles un espacio de participación, preguntarle a dónde queremos ir como pueblo, atreverse a hacer esa pregunta. A veces las respuestas del pueblo no son las que uno quiere o las que uno desea, pero ¿se está dispuesto a bancarlas, digamos, cuando te las dan? Creo que por ahí viene la verdadera democracia, ¿no? Mencionaste 2 o 3 veces la organización de los trabajadores o la CGT. ¿Crees que puede ser un punto de inflexión lo que se va a discutir en los próximos meses, que es la reforma laboral, posiblemente la reforma previsional? ¿Crees que eso puede ser un punto de inflexión? También teniendo en cuenta de que van a seguir sin actualizar la ayuda para universidades, que también afecta al colectivo de trabajadores y trabajadoras. ¿Crees que eso puede ser una inflexión en términos social? Creo que puede ser aprovechable. No sé si es un punto de inflexión, porque también las estructuras sindicales, digamos, no han tenido su 2001, ¿no? Cuando ves que personas que han estado con todos los modelos de gobierno, los de saqueo, los de distribución, los de generación de derechos, los de quita de derechos, yo tiendo a dudar que tipos como Gerardo Martínez, que su propio sindicato, cuando te jubilás, en vez de tener la obra social de la UOCRA, tenés que irte a afiliar a PAMI, dudo que una persona así, que además hace unos días se juntó con Georgieva, la dueña del FMI, dudo que por ese tipo de dirigencia un cambio venga, como también dudo de aquellos dirigentes que corren constantemente a sacarse una foto con el embajador norteamericano de turno. Lo que sí confío es en el movimiento obrero que se organiza en las bases, en las comisiones internas, que a veces vota conducciones que son combativas, pero que no necesariamente son de su filiación político-ideológica, y eso me parece sanísimo, porque al final uno quiere que el dirigente luche, no que piense como uno, sino que esté de acuerdo en luchar. Y los trabajadores, cuando son convocados a la lucha, participan. El problema está que los dirigentes parecen que no quieren luchar. Bien. Bueno, David, antes de terminar, quería preguntarte por ese otro poder soberano que tenemos en el país y bueno, y que existe en todos los países, que es la Iglesia. Hoy por hoy, ¿cómo ves la participación en esto que le pasa a la sociedad, más allá de que tenemos un padre Paco, etcétera, etcétera? Se ve como un manto de silencio sobre toda la situación patética que viven los trabajadores y ya ni siquiera decir trabajadores, que vive la gente que está en la calle, durmiendo en la calle, más allá de algún comedor, y de personas que trabajan ad honorem para satisfacer esas necesidades, otras cosas no existen. Mirá, yo creo que la Iglesia, como cualquier institución social, les cabe las de la ley lo que le pasa a todas. Tenés sectores que son conservadores, sectores entreguistas, y sectores que están proclives a un recorrido y una alianza con los sectores populares y pensar una patria diferente. Me parece que hay que verlo por ahí. No le entiendo a la Iglesia como un actor único que, de acuerdo a su posicionamiento ideológico político, se va alineando o no. Sí respeto, por un lado, la fe de la gente y un montón de feligreses, digo iglesia, pero también puedo incluir a los pastores protestantes y evangélicos en esto, o a cualquier confesión religiosa. Me parece que hay gente muy potable en las instituciones como las feligresías, que puede ayudar a tener un horizonte de cambio, pero en sí mismo como institución yo no espero nada más de lo que sus actores quieran hacer. Pero nombraste algo, sí. No, discúlpame la interrupción. Sí. ¿Dijiste el padre Paco?
No, yo lo que te decía, que nombraste a la iglesia evangélica, pero una rama muy, muy poderosa de la iglesia evangélica está inmiscuida en lo que es los golpes de Estado. Y acá está con bastante raíces esa fracción evangélica. Sí, eso es verdad, pero también en el pasado la Iglesia Católica ocupó el mismo lugar. Bueno, en todo caso, creo que en las instituciones se expresan las luchas políticas que también se dan en otros sectores. Depende qué sector gane y quién lo dirija, la institución va para un lado o para el otro. Y es verdad lo que vos decís, que desde que se permite que cualquier institución se nombre a sí mismo religiosa y se incorpore dentro de una corriente de pensamiento, pareciera ser que ganan más adeptos. El problema está en que esas iglesias evangélicas, de derecha en todo caso, por ponerle un título, ganan terreno en la sociedad en la medida que no haya otro organizador social. Digo, en los barrios están presentes tanto como el cura párroco, tanto como la militancia, tanto como el narco, ¿no? Que también organiza. Sí, sí. Digo, la sociedad no resiste el vacío, alguien organiza. Bueno, en la medida que la política no avance, avanzan estos sectores también. Algunos hay que combatirlos y otros son aliados. Bien. David, es así, la verdad que es así. No David, sé si querés pedirle algo vos. Quería agradecerle a David. Nos gustaría ver cuando tengas algún tiempito que puedas estar acá con nosotros en el piso para seguir debatiendo estos temas, porque son de suma importancia, más entendiendo lo que se viene a futuro. Así que, David, estás invitado. Queremos agradecerte la comunicación y la charla. Y bueno, cuando tengas un tiempito, a ver si nos podés acompañar en el piso. Desde ya les agradezco y sí, será así. Me gustaría ir para allá, si es más ameno el intercambio. Bien. Sí. Te mandamos un fuerte abrazo, David. Un fuerte Un abrazo para ustedes. Muchas gracias. Bueno, Juana, interesante la charla, con algunos puntos para seguir debatiendo a futuro, pero bueno, se nos está acabando el programa, así que si querés mencionar o decir algo, es tu momento, Juana. Es mi momento. Viva el tren Sarmiento. No, fuera de joda, agradecerte a vos porque, bueno, tuviste el aguante de estar hoy solo. No solo, está Martín del otro lado, al que le agradezco toda la compaginación. Y bueno, un abrazo grande a la gente y nos estamos viendo, José. Dale. Hasta la próxima. La semana que viene en el piso. Y bueno, no hay mucho para decir. Mirá, hay que fortalecerse. Se nos está acabando noviembre y va a venir diciembre, Juana. Ya estamos culminando el año. Sí, ya termina el año. Así que, bueno, Juana, gracias por estar ahí. Nos vemos el próximo martes. Te esperamos acá en el piso. Te mando un fuerte abrazo, gracias. Juana. Gracias a todos. Abrazo. Chau. Bueno, esto ha sido todo por hoy en Columna Vertebral, aquí por Caput. Gracias a nuestro radio operador Martín. Que el miedo nos sirva para perderlo todo, compañeros y compañeras. Nos vemos el próximo martes.